Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, jornada del 2 de noviembre, Día de Difuntos. Esperemos que hayan pasado un puente aquellos que hayan disfrutado de estos días de sábado y domingo, el Día de Todos los Santos, de descanso, y que se incorporan justamente ahora. Bueno, pues le vamos a poner al día de las principales cuestiones que han sucedido en estas últimas horas. Tendremos que hablar, lo haremos posteriormente porque requiere de mayor sosiego, de reflexiones y demás, de las muertes, hasta 4 en este puente, de personas que aparentemente han decidido terminar con la vida motu proprio. Una mujer en Arrieta, un hombre en Mozaga, un pibe en Playa Honda y un interno en la cárcel de Taiche, además de otro suceso que no ha trascendido y que afortunadamente pudieron salvar la vida de una mujer también del norte, pero que estaba en el sur, en Playa Blanca, cuando pues impidieron que terminara con su vida. Hablaremos de ello en el tiempo de tertulia. Si la suerte nos es propicia, nos vamos a ir a Londres, donde se está celebrando la World Travel Market, la feria turística, una de las más relevantes del mundo, y parece que Lanzarote está recibiendo buenas noticias. En la entrevista hablaremos hoy con César Reyes, secretario general en la isla de la UGT, que cumple 90 años aquí en la isla. De hecho, lo saludamos ya y luego hablamos con él. César, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Ahora hablamos con usted. Antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora con nuestra compañera de redacción, periodista Paola Delgado. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. ¿Buen puente? Sí, buen puente. Sí que es cierto que evidentemente, como comentabas, pues se reciben ese tipo de noticias como un jarro de agua fría, de manera personal y también desde el punto de vista periodístico, ¿no? Que sí. Luego hablaremos de eso. De resto, sí, evidentemente un buen descanso. Los que nos dedicamos a contar noticias, efectivamente, hay jornadas desde luego más llevaderas que otras. Estamos pendientes de irnos a la World Travel Market en Londres para ver la primera de las sesiones de trabajo. Llevan ya 2 sesiones, ayer y la jornada de hoy, y si la conexión nos es propicia para hablar también con la presidenta del Cabildo. Pero antes les contamos que en el sur, en Yaiza, han culminado ya los actos de conmemoración de la ciudad histórica, que es la nominación que desde ya tiene el pueblo de Yaiza, y uno de los últimos actos ha tenido que ver con la entrega de la medalla de la ciudad histórica a título póstumo al fundador de la Naviera Armas, en un acto entrañable, solemne, en el que el actual presidente de la Naviera Armas, Antonio Armas, dio las gracias naturalmente al consistorio sureño. El Ayuntamiento de Yaiza entregó este viernes a título póstumo la medalla de oro a Antonio Armas Curbelo, yaicero de nacimiento y de corazón, quien fuera creador de Naviera Armas hace 80 años. Antonio Armas fue gran impulsor del desarrollo de una empresa que desde entonces se marcó el ambicioso e ilusionante objetivo de unir por mar el fragmentado territorio canario. Yaiza es una tierra de cultura y oportunidades que recibe a todos sus hijos presentes y ausentes con los brazos abiertos. Así que bienvenido sea el recuerdo y la memoria de don Antonio Armas Curbelo, que desde hoy figura entre los ilustres de esta ciudad. Nosotros, la Corporación Municipal, hemos dado el paso de hacer justicia, de premiar, de honrar la memoria de alguien perseverante y ejemplar. Primero, con la rotulación honorífica a la naviera que lleva su apellido, Armas, de una plazoleta justo detrás de la Alameda. Y en segundo lugar, concediendo a título póstumo el mayor honor del municipio. El presidente actual de la Naviera, Antonio Armas Fernández, recogió de manos del alcalde de Yaiza y ante una nutrida representación de la compañía y miembros de la corporación sureña, el pergamino y medalla que constituyen la máxima distinción municipal. Emocionado de estar aquí y no puedo sino tener palabras de agradecimiento a esta corporación que se ha acordado de un hijo de esta tierra, de este pueblo o de esta ya ciudad. Fue un pueblito y ahora es una gran ciudad. Muchísimas gracias. El tenor Pancho Corujo puso la nota musical de cierre del solemne acto celebrado en Yaiza.
Bueno, uno de los grandes talentos que tiene la isla de Lanzarote y que nos enorgullecemos de que lleve el nombre de la isla por todo el mundo. Les decíamos que estábamos pendientes de una conexión con Londres. Allí se celebra desde ayer la World Travel Market, una de las ferias turísticas más relevantes del planeta y, desde luego, una de las primeras pruebas de toque internacionales para el Lanzarote post-pandemia. Creo que tenemos contacto con la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, a la que agradecemos que nos atienda, puesto que la han sacado literalmente de una reunión a la que tiene que regresar en cuanto le hagamos un par de preguntas. Presidenta, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por atendernos en estas circunstancias entre reunión y reunión, porque he leído que solo hoy tienen ustedes 30 contactos entre pequeñas, medianas y grandes reuniones, ¿puede ser? Sí, efectivamente, nos parecía fundamental que ante la situación en la que hemos vivido en la isla de Lanzarote y que obviamente ha afectado a todo un planeta, estuviéramos en la principal feria de turismo, donde todos los operadores económicos y los contactos que debíamos establecer en la isla de Lanzarote mejoráramos, si cabe, evidentemente nuestra conectividad y sobre todo poner en valor aquello que se ha venido hablando en los últimos tiempos y que sin embargo en nuestra isla llevamos defendiendo prácticamente hace 3 décadas, que es defender un modelo de turismo sostenible. Y hoy, cuando todos los recursos en el ámbito europeo, los fondos Next Generation, la estrategia que también establece en nuestro país en esta materia, en el respeto del medio ambiente, en un desarrollo sostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental, también social y económico, es clave que Lanzarote reposicione su marca en esta materia. Por esa razón, hemos mantenido distintos contactos, ya no solo con operadores, que son fundamentales para nosotros, con Jet2, que tenemos 50 conexiones semanales, hemos incrementado el 10% de las plazas aéreas que estaban previstas. Hoy puedo decir claramente que tenemos una temporada de invierno que no es que se asemeje a situaciones prepandémicas, sino que mejora de forma considerable. Pero Lanzarote debe diversificar su mercado turístico. Tenemos una dependencia del mercado británico que supera el 43% y evidentemente esto debe cambiar y debemos hacerlo ruta clara. Y esa es la que estamos haciendo con otros mercados, con el mercado alemán, con los países nórdicos. Hemos mejorado de forma considerable el trabajo con Francia, con Italia, con Suecia, en fin, pero debemos seguir trabajando en esta dirección. Y nos hemos adherido a fundaciones, una fundación de Organización Mundial del Turismo vinculada en el campo y en la materia de la sostenibilidad. Y precisamente antes de entrar en esta entrevista, le decía a su presidente que ya Lanzarote, para cuando se habla en un concepto profundo, como es el campo extraordinario y extenso de la sostenibilidad, hay que hablar necesariamente del planeamiento. Y fue Lanzarote el que aprobó su primer plan insular de ordenación del territorio. Fue Lanzarote, junto con nuestro artista más universal y con la complicidad de un cabildo liderado por 2 grandes presidentes, tanto José Ramírez como nuestro querido Enrique Pérez Parrilla, pudieron y fueron capaces de desclasificar camas, de hacer la moratoria. En su día fue tan contestada y que hoy nos ha dado tanta riqueza y un modelo que ha permitido ser único en Canarias, pero también en Europa. Y todo eso hay que contarlo, hay que reposicionarlo y hay que decir que sí, que se ha hecho bien, pero que podemos hacerlo mucho mejor. Por esa razón es importante colocar a Lanzarote donde debe estar en materia de sostenibilidad, defender la estrategia que hemos venido marcando durante mucho tiempo, pero sobre todo no es lo que hemos hecho, sino lo que somos capaces de hacer a partir de este momento. Así que estoy francamente, la verdad se lo digo con sinceridad, muy contenta del resultado de las reuniones que hemos mantenido hasta ahora. Espero que a lo largo de las jornadas podamos también formar nuevos acuerdos y contratos, pero en definitiva me quedo con el mensaje de que Lanzarote no cuenta un relato distinto, sino que nos creen, nos reconocen, lo defienden y además nos aplauden por la valentía que ha tenido
la sociedad insular en su conjunto y la administración pública de forma particular. Y eso luego se traduce también, naturalmente, en datos, puesto que la conectividad con el Reino Unido va a alcanzar o está alcanzando ya niveles ligeramente superiores al invierno prepandémico, perdón, al del año 19, ¿no? Creo recordar. Dicen que la economía también se deja llevar, Presidenta, por estados de ánimos, es como si sintiera, y en un clima optimista parece que el dinero se mueve más y en un clima pesimista pues parece que se mueve menos, ¿no? En ese sentido estamos, o podemos decir que estamos recuperando el optimismo. Sí, lo dije en un primer momento, cuando lo sufrimos tanto, cuando hemos vivido una situación tan difícil para la sociedad en su conjunto. Lanzarote fue la isla en que más sufrió las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista económico, porque somos un destino junto con Fuerteventura que tenemos prácticamente nuestro Producto Interior Bruto está vinculado al turismo, a nuestra principal industria. Por eso lo pasamos tan mal, somos los que más sufrimos, pero los que antes nos levantamos. Y así se está dando cada día, cada dato que me dan del Servicio Canario de Salud, del Servicio Canario de Empleo, vemos cómo va mejorando la reincorporación de trabajo, como las personas que están en ERTE cada vez son menos, pero lo que hemos vivido es el haber compartido el conocimiento, la reflexión y el modelo de la isla. El tener esa colaboración público-privada con el sector económico, también con los sindicatos, los grandes avances que hemos logrado durante todo este tiempo son claves para defender un modelo turístico que sea más justo, que los recursos que lleguen se distribuyen de una forma lo suficientemente solidaria como para que mejore la calidad de vida de nuestra gente, de nuestros trabajadores, en definitiva de los hogares, de la familia. Y esa reflexión hay que compartirla y tenemos que llegar a grandes acuerdos y a grandes consensos. Hoy con Nextur, que como saben es una de las principales asociaciones y fundaciones que trabajan de forma decidida con la sostenibilidad, nos hemos adherido, queremos formar parte de ese proyecto común y donde Lanzarote explique y exponga su experiencia. Dentro de nada daremos con la ONU, donde tendremos un observatorio de cambio climático en nuestra isla, porque Lanzarote siempre fue eso. Y por eso es importante que cuando vengamos a ferias como esta podamos explicar que no hablamos de un proyecto novedoso, sino que hablamos de un reto enorme, pero que es fruto del trabajo de generaciones anteriores que han defendido un Lanzarote sostenible y que ha demostrado que además es posible y que ha traído mucha riqueza a nuestra isla. Bueno, pues no la entretenemos más, Presidenta. Le agradecemos que nos haya atendido estos minutos y además, aunque eso será motivo de otras conversaciones en el futuro, desde mañana Lanzarote también va a estar en el panorama internacional del mundo, en este caso de la cultura, vinculada al centenario de José Saramago, que mañana se presenta. De José Saramago, así es. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo. Buenas tardes. Presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, que está en Londres, en la World Travel Market, deseando, vamos a escuchar buenas noticias, que parece que vamos conociendo. Desde luego. Como decía mi abuelo, ya vas conociendo. Desde luego, deseándolo ella, deseándolo por supuesto también todos los lanzaroteños. A ver, es así, y luego llevamos diciendo durante toda esta pandemia, ¿no? Nos guste más o menos, dependemos en un muy alto porcentaje del turismo en este caso, y si ya lo estamos comprobando, se esperan cifras, incluso datos y conexiones y demás, en función a esas reuniones que han mantenido desde el Cabildo Insular de Lanzarote, se esperan datos mejores incluso que en la etapa pre-pandémica, en el caso del 2019, con lo cual son grandes noticias. Y sí, vamos más allá, va hilado un poco a ese turismo de calidad, que no tanto de cantidad, sino de calidad y de sostenibilidad, y volver a esa esencia manriqueña que tanto anuncian desde el Cabildo, ¿no? Desde Lanzarote en este caso, pues mejores noticias pues todavía. Sí. Luego, en todo caso, pulsamos también la opinión, que ya le hemos presentado antes al secretario insular de la UGT que nos acompaña, César Reyes, porque también estará deseando que todas estas sensaciones, buenas noticias y optimismo en el ámbito de la economía se
hagan una realidad y acaben concretándose, porque de esta manera se alivian también las economías familiares y descienden las listas de las personas que están a la búsqueda de empleo o incluso más allá, ¿no?, en los límites ya de la pobreza. Bueno, para llegar a ello, antes les contamos de manera muy rápida que 11 años después ha regresado la regata Trofeo César Manrique. La 9ª edición se celebró hace 11 años y se ha recuperado felizmente, y es ya la 10ª edición de la regata Trofeo César Manrique, que han vencido en las 2 categorías que estaban en disputa el Lanzarote Sailing Paradise de Alejandro Morales, del Real Club Náutico de Arrecife, y el Saudade de Héctor Rodríguez, del Real Club Náutico de Gran Canaria. Y hay fecha ya para la 11ª regata de Trofeo César Manrique, que será entre los días 19 y 21 de agosto del próximo año. Yo que soy de secano, y ver estas imágenes me alucina, me parece asombroso, poético prácticamente, que esas grandes velas y los veleros puedan ir surcando los mares a donde quieran, mientras haya viento. Me parece fantástico, fenomenal. Eso sí, me gusta verlo por la tele, como dice el otro. Bueno, César Reyes, secretario general de la UGT, 90 años de la UGT en Lanzarote, pero antes, por hilarlo naturalmente con la conversación que teníamos con la presidenta, César, me imagino que ustedes, los sindicatos, deseosos de que efectivamente se vaya concretando estos, es una expresión ya muy manida, pero la voy a utilizar, estos brotes verdes que parece que hay, ¿no? Bueno, sí, en este caso hemos salido de un periodo de pandemia, volvemos a la actividad principal, o a retomar la llegada de turistas a la isla de Lanzarote. Vemos como en este caso, y a través de la presidenta nos adelantaba, que el número de disponibilidad, o sea, de vuelos y por lo tanto de capacidad de recepcionar turistas en Lanzarote va a ser mayor que la que venía dándose durante este tiempo de pandemia, y por lo tanto congratularnos en cuanto a esa noticia. Si bien es cierto, vamos a ver qué ocupación van a tener esas plazas, qué destino van a optar, en este caso los países emisores, si van a optar por ocupar ese número de plazas, y por lo tanto va a ser una vuelta a la normalidad, por decirlo de alguna manera, en los próximos meses. Cierto es que la temporada principal nuestra es la de otoño e invierno, y por lo tanto pues esperamos que esas cifras de trabajadores que venían padeciendo la situación, porque hay que decirlo así, es padecer la situación de estar inmerso en un ERTE, porque en algunas ocasiones he escuchado algunos comentarios fuera de lugar totalmente. Mire, cuando un trabajador está en ERTE, tiene suspendido su contrato, pues está en una situación económica y por lo tanto familiar tremendamente dura, ¿no? Por lo tanto, si bien es cierto que fue una medida que se aprobó en su momento para tratar de salir de las circunstancias en las que nos vimos abocados por la pandemia, no es menos cierto que no era la más beneficiosa para ninguna de las dos partes, ¿no? No solamente desde el punto de vista económico, sino también toda vez que se ha ido prolongando tantísimo esta situación y todavía hay gente en ERTE, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Efectivamente, por lo tanto, y familiar. Pero bueno, en principio vamos a tomar con cautela esa cifra y vamos a esperar el devenir de los próximos meses. Si bien es cierto, y si me permite me puedo alargar un poquito en esto, en cuanto a los ERTE, todos sabemos que durante el mes de octubre hasta el pasado día 31 se prorrogaban automáticamente, y a lo largo de esta semana pues veremos qué número de empresas han vuelto a solicitar esos ERTE de aquí al 28 de febrero del 22, y por lo tanto sabremos qué número de trabajadores van a verse afectados a lo largo de los próximos meses por la continuidad de los ERTE. Se tenía la obligación por parte de las empresas de solicitarlo, ya no se hacía automáticamente la prórroga, sino tenía que ser la empresa quien solicitase durante el mes de octubre las prórrogas. Por lo tanto, vamos a ver y esperamos y deseamos que haya un descenso notable en la isla de Lanzarote. César, vamos a eso, lo que comentábamos al comienzo de esos 90 años de UGT en este caso. Se han hecho distintos actos conmemorativos pues, por este motivo. ¿Qué es lo que principalmente se reivindica a día de hoy de la Unión General de Trabajadores? Porque si no me equivoco, una de las cosas que leía era el tema de lo de la temporalidad del empleo. Bueno, vamos a ver, en este caso nosotros estamos
con los actos de la celebración que se prolongarán durante todo el año 22 hasta septiembre del año 22, y en donde vamos a hacer una serie de actos, incluido un screening de cine. Además habrán diferentes charlas o coloquios por parte de la Dirección General de Trabajo, por la Inspección, y donde vamos a tratar todos los temas de todos los sectores. Quisimos hacer el acto inaugural, el primer acto, darle una notable... debido a la circunstancia a la que nos hemos visto abocados durante todo el año anterior de la pandemia y que no podíamos realizar muchísimos actos, pues quisimos darle una notoriedad aún mayor, y comenzamos, al ser el único sindicato en la isla de Lanzarote que tenemos representación en todos los ayuntamientos de la isla, pues entendíamos que dar a conocer a nuestros delegados cuál es el futuro a corto plazo del desarrollo del Real Decreto, que va a vincular la estabilidad en el empleo en el sector público, y logrando tener un ponente de primer orden como ha sido don Humberto Guadalupe, que hasta hace escasos días era magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la Sala Segunda. Por lo tanto, el poder contar con él, al igual que con la compañera letrada de los servicios jurídicos, Rosa García, y el compañero del Ayuntamiento de Teguise, David, pues para que nos dieran, técnicos en recursos humanos, nos dieran a conocer cuáles eran las posiciones en cuanto a la estabilidad en el empleo público que marca ese Real Decreto que ahora mismo está tramitándose en el Congreso de los Diputados. Pues nosotros entendíamos que debíamos hacerlo así. Y bueno, ha sido un acto donde se han aclarado ante todos los delegados y delegadas de los 7 ayuntamientos y del Cabildo de Lanzarote cuáles van a ser los plazos, porque si me permite, y solo hago un inciso, el Real Decreto dice que ya a partir del 31 de diciembre los ayuntamientos tienen que tener sobre la mesa cuáles son las plazas que hay que regularizar, y por lo tanto ese Real Decreto es de obligado cumplimiento a día de hoy. En el que en el desarrollo de la ley se amplíen los plazos, pues ya veremos, pero eso es un supuesto. A día de hoy, a 31 de diciembre, toda la administración local tendría que tener sobre la mesa cuáles van a ser las plazas estructurales que se lleven a concurso. También no es menos cierto que en el año 2008 el Estatuto Básico del Empleado Público obligaba a que todas las administraciones locales tuvieran una RPT, una relación de puesto de trabajo. A día de hoy, de los 7 ayuntamientos, la tiene Teguise exclusivamente, porque la de Arrecife fue impugnada en su momento y el resto de las administraciones ni tan siquiera han presentado una propuesta o un borrador de la misma. Y hace 13 años que es obligatorio. Efectivamente. O sea, nada menos. Bueno, son 90 años de la UGT, pero y son 90 años. Lo que pasa es que luego, durante 40 años, tuvieron que ponerse bastantes en barbecho porque te hacían un pelado gratis, ¿no? Sí, efectivamente, en este país. He visto actas de los compañeros que en la clandestinidad seguían trabajando. Nada tiene que ver, afortunadamente tenemos que decir, aquellos compañeros y compañeras que en el 31, en un acta ya establecían formalmente la constitución de la Unión General de Trabajadores en la isla, lo hacían profesiones que ya casi han desaparecido, toneleros, carpinteros de ribera, mozos de almacén y demás, y por lo tanto era un Lanzarote tremendamente pobre. Pues bueno, después vinieron las circunstancias, del 36 al 39, una guerra mundial, después nos vino pues 40 años de dictadura donde los compañeros tuvieron que operar de manera clandestina, ¿no? Claro. Y por lo tanto hemos encontrado documentos donde habían pequeñas reuniones de los trabajadores, dependiendo de los sectores que lo hacían, marineros, gente de la sal, y por lo tanto el ver y plasmado eso en un documento, el atrevimiento que tenían a esos trabajadores y trabajadoras de ser capaces en plena dictadura de sentarse y hacer un acuerdo en un acta, pues bueno, es una valentía enorme, y por lo tanto entendemos de que esos 90 años había que reconocerlos, sobre todo a esos trabajadores y trabajadoras que han luchado durante todos estos años para que nosotros tengamos las condiciones que tenemos el día de hoy. Se recuperó la normalidad, aquello sí que fue recuperar una normalidad en torno al año 76, una vez que se murió el sátrapa aquel en el 75, a partir de aquí, y desde entonces han vivido momentos muy cambiantes. Supongo que las primeras luchas sindicales post-dictadura fueron las sardinales, ¿no? Las del Banco Pesquero, que fue realmente tremendo. Luego ya en incipiente turismo, la precariedad laboral de las personas que venían de fuera, colectivo de los gallegos, luego los convenios colectivos en turismo, demás, y luego se ha ido adaptando ya a la actualidad, donde regresa de nuevo la conflictividad en cuanto a la precariedad en el empleo, a pesar de ser una isla aparentemente rica que hemos sido hasta ahora en el sector turístico, ¿no? O sea que ha habido muchas Lanzarote a lo largo, no ya de los 90 años, sino de estos últimos 50, ¿no? Sí, efectivamente, una vez que recuperamos la normalidad, o sea, la democracia, pues si bien es cierto que
que dando un pasaje hacia atrás a las actas de los compañeros y compañeras que estaban en aquel momento en la dirección del sindicato, veías reivindicaciones que hoy por hoy dices tú, bueno, no se podría plantear, ni tan siquiera plantearlo, pues en aquel momento era una reivindicación, convenios colectivos para que los trabajadores solo trabajaran X jornada laboral, que tuvieran días de descanso, con unos salarios dignos, y por lo tanto, ya le digo, nada tiene que ver el Lanzarote del ayer al de hoy. Hoy los sindicatos tenemos la obligación de modernizarnos, de actualizarnos, y la UGT evidentemente está donde tiene que estar, que son las mesas de negociación, en tratar de buscar las soluciones a los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, alejados de la crispación social, alejados del enfrentamiento estéril, porque el enfrentamiento, cuando tu último recurso es la manifestación, es la confrontación, y eso viene a significar cierta parte de fracaso porque no has sido capaz de llegar a un entendimiento con la otra parte, ¿no? Y por lo tanto el diálogo social es fundamental. Se ha demostrado a lo largo de esta pandemia que los ERTEs que salvaron a este país o a esos millones de trabajadores, esos más de 3 millones de trabajadores, fueron fruto de la negociación colectiva, fueron fruto del diálogo social entre patronal, organizaciones sindicales y el propio gobierno. Y ahí es donde hay que estar, en tratar de llegar al punto de encuentro, en tratar de llegar al acuerdo para que nos beneficie no solamente como trabajadores, sino como sociedad. Bien decía Jaime, que en este caso nosotros estamos en una sociedad que al parecer es rica porque tenemos un Producto Interior Bruto basado en el turismo, pero no es menos cierto que esa redistribución de la riqueza no se está palpando en ciertas clases de los trabajadores. Tras la reforma laboral del año 2012, hemos visto cómo el encarecimiento de la vida a estos últimos años, además de esa reforma laboral que nos retrotrajo a años anteriores, donde hoy por hoy hay muchísimos trabajadores que, estando en activo, son trabajadores pobres. ¿Por qué? Porque son incapaces de, con el trabajo que tienen, llegar a fin de mes. Y en eso es donde tenemos que estar las organizaciones sindicales, en tratar de recuperar ese espacio y volver a tener salarios dignos para que la sociedad como tal tenga un reparto de esa riqueza y podamos vivir de mejor forma en base al Producto Interior Bruto que manejamos a día de hoy, y que sin duda alguna hay quien se ha beneficiado mucho durante estos últimos años. Parece, yo no sé si existe confianza en ese aspecto, pero parece que hay un compromiso para derogar esa reforma laboral, incluso para modernizar más allá el mercado laboral, más allá de derogar esa reforma laboral, como comentabas, de 2012. César, yo no sé, porque efectivamente estamos comentando que ha habido muchas Lanzarotes, ¿no? Pero yo no sé si se siguen arrastrando, cuáles son esos aspectos o esos asuntos que ha arrastrado Lanzarote y con los que continúa todavía la Unión General de Trabajadores, en este caso, luchando por derechos de los trabajadores o por lo que estamos comentando, como por ejemplo la reforma laboral. Pues sí, sí me gustaría matizar Sí, que para poder modernizar hay que derogar. Claro. Y me explico. Si nosotros no quitamos no la parte lesiva, si nosotros no derogamos la reforma laboral, donde patronal y organizaciones sindicales vuelvan a tener a la misma altura, por decirlo de alguna manera, seamos capaces de sentarnos a negociar de tú a tú, pues no va a ser posible marcar un nuevo marco o modernizar las relaciones laborales del siglo XXI si no somos capaces de que el punto de partida estamos de tú a tú. ¿Por qué? Porque en este momento la reforma laboral a las organizaciones sindicales y por lo tanto a los trabajadores están en una altura y las patronales están en otra, porque tienen muchísimos más beneficios a la hora de sentarse a negociar. Por lo tanto, ellos parten de una mejor posición que nosotros. Por lo tanto, desde las organizaciones sindicales, y en este caso de UGT, lo que decimos es punto cero, punto neutro, para negociar de tú a tú es la derogación. Y posteriormente nos sentaremos a negociar un nuevo marco de relaciones laborales del siglo XXI, que hay que hacerlo, que es lo lógico. Pero nosotros en este momento lo que sí solicitamos es la derogación de la reforma laboral, tal y como se hizo en aquel momento. Eso en cuanto a la primera parte que me gustaría dejarla clara. Y en cuanto a la situación en la que nos encontramos, mire, una vez que se han incorporado muchísimos trabajadores y trabajadoras a los puestos de trabajo, estamos viendo cómo las condiciones de trabajo se están modificando de manera unilateral por parte de las empresas. Por lo tanto, tanto en materia de jornada laboral, como en materia de descanso, como en materia de sobrecarga de trabajo. Nosotros lo que estamos planteando es a aquellos trabajadores que se les está modificando las condiciones de trabajo, les estamos diciendo claramente, usted cuando se incorpora en un ERTE, usted se incorpora a las mismas condiciones que tenía anteriormente al ERTE. Por lo tanto, salario, jornada, vacaciones y descanso, las mismas que tenía antes. En el caso de que no se esté dando eso,
tenemos que presentar las correspondientes denuncias, tratar de llegar a entendimientos primeramente con la empresa, y si no es así, tenemos que acudir a los tribunales de justicia, porque no podemos retroceder en cuanto a los derechos por una pandemia que nos ha costado a todos y a todas por igual. Y hay un plazo, es decir, sabemos que no se pueden producir despidos en un periodo inferior a 6 meses desde que te reincorporas, pero en cuanto a las condiciones laborales... En cuanto a las condiciones laborales, una vez que el trabajador se incorpora, inmediatamente debe acudir a las organizaciones sindicales o a los delegados o a los miembros del comité de empresa, recoger cuáles son los cambios que se le han hecho, y automáticamente, si la empresa no corrige esa situación, presentar la correspondiente demanda. Claro, yo imagino que en estos casos, César, habrá muchas de las ocasiones que precisamente no se presente denuncia o no se acuda a los sindicatos, quizás por el miedo, ¿no?, también de venir de una crisis sanitaria / económica en la que yo o mi familia o demás lo hemos pasado bastante mal, y ahora por fin me dan la oportunidad de reincorporarme a mi trabajo, y quizás tengo miedo de que si presento esta denuncia porque no se están cumpliendo los derechos con los que yo, en fin, con los que debe cumplir la empresa conmigo como empleado o trabajador, pues me da miedo a denunciar y a meterme en batallas judiciales y demás, precisamente por quedarme de nuevo sin trabajo. No sé si se darán muchos casos. Sí, evidentemente hay miedo entre los trabajadores y trabajadoras, pero por eso nosotros les alentamos a que, si no lo hacen ellos de manera directa, que sí que lo comuniquen a través de los delegados o delegadas o de los miembros del comité de empresa, para que sea la organización sindical, en este caso, la que inicie el procedimiento, ¿no? La pandemia, como bien decía y como bien decía Jaime, nos ha afectado a todos, empresarios y trabajadores. Una vez que se reactiva la economía, vamos a tratar de que el beneficio, como mínimo, parta desde antes de la pandemia, o sea, que las condiciones en las que yo trabajaba no se vean socavadas por una situación de la que yo tampoco era responsable. Claro. Bueno, la última y terminamos, porque claro, en Lanzarote la OGT cumple 90 años, pero la OGT tiene ya 133. 134 ahora. Fue de 1888, me parece, ¿no? Sí, bueno, el acta fundacional, sí, 1888. Lo digo porque yo es que estuve cubriendo ya, como periodista, trabajando, no la fundación, naturalmente, pero sí el centenario de la OGT, que se celebró en la Casa de Campo de Madrid. ¿Veas tú qué fiesta? O sea, qué cantidad de trabajo tuvimos allí en el centenario de la OGT, en la Casa de Campo, 1988. Sí, por eso no lo sé. 88. ¿Hay algún...? Estábamos muy desconectados. Bueno, los libros históricos de Lanzarote siempre se cuenta, ¿no?, que las cartas tardaban a lo mejor meses en llegar a la península, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿hay alguna razón? ¿Se está escrito en algún lado, o se ha dicho, o se conoce que por qué se funda la OGT en el 1888 y aquí llega en 1931, es decir, 12, 21, 30 años después? Pues no está documentado, no hay nada, simplemente está el acta de Constitución. Sabíamos, o en aquellos momentos, de la poca prensa que había escrita, sí que había cierta conflictividad, sobre todo en la zona de Arrecife, por el tema del tema de puertos, de marineros. Habría problemas en las salinas de Janubio también, porque los trabajadores reivindicaban mejores condiciones laborales, y a través de ahí ya tenemos lo que es el acta fundacional de los OGT. Cierto es que llega años más tarde, pero es la primera isla, o que tenemos constancia documental, que es la primera isla donde se constituye. Fíjate. O sea, sí, a día de hoy también fuimos pioneros. Yo he hablado con mis homólogos en otras islas y hemos tratado de buscar documentación de otras uniones insulares, llámese Gran Canaria, Fuerteventura o Tenerife, y no hay documentación de la Constitución. La primera, en este caso, es la nuestra. Pues César Reyes, documentada, evidentemente. Pues muchísimas gracias por haber venido, que cumpla mucho más que lo que se dice en los cumpleaños. Muchísimas gracias a ustedes, y sobre todo agradecer el papel que también han tenido los medios de comunicación en cuanto a trasladar el mensaje de las organizaciones sindicales, que en algunas ocasiones nos ha tocado también pues nuestra parte no tan positiva, pero que las organizaciones sindicales son necesarias. Somos el muro de contingencia que le queda a la clase media de este país, y por lo tanto el que los medios de comunicación den cobertura a este tipo de actos, pues también es de agradecer y también es necesario. Muchas gracias. Y buenas tardes. Llegamos a la tertulia con Domingo Rivero y con José Ramón Sánchez. Lo hacemos con un libro, Canarias Orgullosa. Recoge las voces de personas del archipiélago en un tema que es necesario hablar, nunca dejar de hacerlo,
y lamentablemente en alguna situación más alto de lo que debiéramos. El Centro Cívico El Fondadero de Puerto del Carmen acogía el pasado fin de semana la presentación en Lanzarote del libro Canarias Orgullosa, una publicación que reúne testimonios e historias de 12 personas de diferentes rincones de las islas que batallaron por ser quienes eran y amar en libertad. Acompañado de ilustraciones creadas por Nareme Melián y editado por Le Canarien y a iniciativa del Gobierno de Canarias, la publicación nace con el objetivo de que las nuevas generaciones puedan reconocer no solo precedentes, sino referentes actuales. Un homenaje a la diversidad que siempre está presente en las islas. Bueno, pues esta tarde venimos a presentar aquí en Puerto del Carmen, en Tías, el libro Canarias Orgullosa, que tiene un formato online que se puede visitar en canariasorgullosas.com y también un formato en físico. Pero lo más interesante es que venimos con parte de las personas que han sido protagonistas, que nos vienen a contar de primera mano qué ha supuesto para ellas y ellos participar del libro y por qué es importante que la ciudadanía en Canarias sepa que hay personas por las que sentirse orgullosas, que hay referentes suficientes en Canarias para seguir mirando a un futuro de visibilidad y por qué podemos decir a voz grande y así sin problema que Canarias está orgullosa de su diversidad. Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia. Les decía que se incorporaban José Ramón Sánchez, delegado en la isla del diario Canarias 7. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Muy buenas. Muy bienvenido. Y Domingo Rivero, compañero de redacción, periodista. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? En fin, lo comentábamos a primera hora, cuando comenzábamos este tiempo de televisión hace pues, casi un poquito más de media hora. Si nos ven en directo, las 2:37, hemos empezado a las 2, pues 37 minutos, que venimos de un puente tremendamente duro en cuanto a las noticias relacionadas con personas que pues, aparentemente han decidido motu propio pues quitarse la vida, ¿no? Una señora en Arrieta, un señor en Mozaga, un chico en la cárcel de Taiche, un pibito en Playa Honda y algún otro suceso de estas características que pudo ser frenado a tiempo, como el caso de una mujer también del norte, pero que fue localizada en Playa Blanca, ¿no? Temas que primero es el debate sobre si los medios de comunicación tenemos que hablar de ellos, no tenemos que hablar de ellos y demás. Pero ya más allá de ese debate, en el que bueno, pues hay protocolos y se ha profundizado ya, en el que sí que se debería de comentar, yo creo que llegamos a un punto ya en el que es necesario poner esto sobre la mesa, fundamentalmente porque algunas de estas situaciones están directamente relacionadas con la salud mental, y estos días ha comentado mucho José Ra la carencia del área de salud mental en la sanidad pública española en general, en Lanzarote por tanto. Los números son los que son y las carencias son también las que son. No me consta que exista todavía, ni siquiera en fase de redacción, un plan nacional de prevención de los suicidios. Y los números dicen que al menos se dan 10 casos de autolisis en España por día. 10 por día. 10 por día. Con lo cual, evidentemente, son muchos más víctimas que los que, por ejemplo, se registran a nivel de accidentes de tráfico. Y siempre que estamos hablando de tráfico, que hay que reducir los siniestros, que hay que buscar modos para actuar, y se ha hecho, se ha tomado conciencia, pues aquí todavía estamos en ese paso de asumir que tenemos un problema muy gordo, muy grave, que por desgracia se lleva vidas por delante. Y poco más cabe decir. A partir de ahí, si acaso hace la referencia de la vecina de Playa Honda, que promovía ahora un par de años, Marta Señal, el blog en Facebook, con referencia a su hijo, con Pedro, que llamaba la atención, y además las cifras que aporto en parte son porque ella me las facilitaba, y yo creo que además a todos los medios en general. Sí. Y hacía ya una llamada de atención para que tomásemos conciencia de un fenómeno que, por desgracia, casi 3 años después, ahí sigue patente. No estamos hablando además de un problema exclusivamente de Lanzarote o de Canarias, de España. De hecho, la UNICEF, en su informe mundial que hace todos los años de jóvenes y adolescentes, se centra en la salud mental. Yo a la gente, por ejemplo, si quieren, que se metan en UNICEF, busquen el Estado Mundial de la Infancia 2021 y ahí te va a hacer hacen realmente, porque es uno de los problemas. La pandemia, como dicen,
ha sacado a la luz, pero eso es solo pues, como la punta del iceberg. Es decir, el problema de la salud mental no solo lo ha agravado la pandemia, sino es un problema que se está aumentando con los años. Y digo que no es un problema, sino incluso la UNICEF ya está alertando en el tema de los jóvenes el grave problema que se avecina en nuestra sociedad, ¿no? Es que se nos acumulan los inputs absolutamente negativos en torno a esta misma situación, no solo el momento económico, el momento psicológico tras una larga pandemia, la falta de esperanza, el futuro que uno ve más o menos negro o se puede ver más o menos negro. A eso hay que añadir también estados de ansiedad y estados, digamos, de estrés sobrevenido en los trabajos, en el alcanzar éxitos, en lo que la sociedad exige de nosotros. Añádele a todo esto el inmenso océano de mierda que son las redes sociales. Eso es un factor muy a considerar. Que te comparan y que te ponen ante el espejo de perfecciones que son absurdas e inalcanzables. Y se crean en base a todo esto un caldo de cultivo que si no te pilla con los dos pies bien puestos en el piso, pues igual, Paula, te hace tambalear, ¿no? Hombre, desde luego, es que lo estamos viendo. Yo te lo decía al principio que, desde luego, de manera personal, individual, a cada persona estas noticias sientan como, en fin, como un jarro de agua fría, darnos cuenta de lo que está pasando, y a título, pues, como periodistas a nivel informativo, también es muy complicado de llevar, ¿no? Porque no sabemos muchas veces, es cierto que durante mucho tiempo es como que se ha camuflado o se ha tapado un poco el asunto porque no se sabe cómo manejarlo. Yo creo, y además existe un manual también de cómo, de los consejos que se deben dar a los medios de comunicación de cómo tratar todo esto. Sí que es cierto, evidentemente, que no se deben dar detalles de lo que ocurre y que se debe tratar, como es lógico, con el tacto que merecen estas situaciones, pero sí que por otra parte creo que los medios de comunicación somos muchas veces y hemos sido, digamos, que el motor de impulso y para que muchas veces se cambien determinadas cosas, pues nos demos cuenta de lo que hay en la sociedad para que se tomen medidas al respecto, porque así lo hemos demostrado, y creo que en este caso también ha llegado el momento de que se sepa lo que está ocurriendo y demos cuenta de una realidad que hay sobre la mesa para quien tiene que ponerse las pilas, se las ponga, y evidentemente lo que decía José Ramón, los datos son los datos y las carencias son las carencias, y aquí hay una evidente carencia en salud mental, y lo que no puede ser es que en un determinado momento yo esté pasando por una situación límite, como probablemente hayan pasado todas estas personas, y que yo no pueda asistir a un profesional porque no tengo dinero para eso, ¿no? Entonces, evidentemente, pues creo que debemos hacernos eco de una realidad que está pasando, sin dar detalles, por supuesto, y con el tacto que merece, repito, pero para que inviertan en ello. Dar el paso de pedir ayuda. Claro. Ese es otro. Claro, pero si pides ayuda y te vas a un centro de salud y la mayoría de los casos dicen, mire, como esto tarda tanto, mejor que vaya a un psicólogo privado y le solucione. Claro. Eso puede incrementar la desesperanza incluso, el tocar en una puerta y encontrarla cerrada, ¿no? Primero es efectivamente lo que dice Joserra, es la decisión de dar el paso. Estamos tan tremendamente ocupados, todos en general, bien con cosas serias, bien con absolutas tonterías, que miramos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta absolutamente de nada. A nuestro alrededor, me refiero al entorno más cercano. Creemos que el entorno más cercano es todo paz, tranquilidad y alegría, y de repente ahí se está cultivando algo bastante serio. Pero como estamos a lo que estamos, no nos enteramos de la misa a la media, ¿no? Bueno, pues primera recomendación, hay que estar vigilantes, no en el sentido de espías o en el sentido de perseguir a nadie, sino vigilantes en el sentido de dar y recibir, de estar abiertos, de escuchar, de hablar, etcétera, etcétera. Punto número 1. Y punto número 2, ya no pasa absolutamente nada por acudir a profesionales. Ya no estamos en el siglo XIX ni en el principio del siglo XX. Es absolutamente normal hoy acudir a cualquier profesional que nos pueda ayudar ante una duda que tengamos, ¿no? Es que eso también es responsabilidad de todos nosotros, no solo de los medios, sino de la sociedad en general. El hecho de normalizar, que yo creo que afortunadamente sí que es algo que poco a poco ha ido evolucionando y se ha ido normalizando, y así debe de ser, pero que todavía queda un camino y que es necesario normalizarlo para que por lo menos ese paso de decir, me voy a atrever a pedir ayuda, quiero decir que ni siquiera exista ese problema, ¿no? Sino que directamente acudamos a pedir ayuda, y luego ya el siguiente paso, que es el no encontrarte la puerta cerrada, como bien y decimos. además yo creo que las instituciones tienen que, es decir, hablamos ahora hasta hace poco, los fallecimientos en Lanzarote casi todos eran accidentes de tráfico.
se cambió la ley, se hizo más dura, los coches se mejoraron, es decir, se hicieron una serie porque era una cifra de locura, que llegaba a cada puente, eran 3.000 muertos, 4.000, y entonces las instituciones dijeron, tenemos un grave problema, y se empezó a actuar. Pues yo creo que aquí ya, es decir, ahora es cuando hay que actuar. Bueno, ya se debería haber actuado, pero es que tiene que llegar un momento en que las instituciones, no solo de boquilla, evidentemente, tenemos que actuar. ¿Cuál es el problema ahora mismo, la mayor causa de fallecimiento? No solo en España, estoy hablando, yo estaba leyendo esto de lo del informe en Ecuador es la segunda también, es decir, la segunda causa de fallecimiento entre los jóvenes. Entonces, estamos hablando que es un problema a nivel mundial, pero las instituciones tenemos que empezar a tomar medidas y hablar del suicidio, ¿no? Nosotros, incluso los medios de comunicación, hubo un momento en que había un suicidio y decidíamos no publicar nada, pero claro, había suicidios de forma esporádica. Evidentemente ahora es imposible de sustraerte a la realidad y ocultar, abrir la alfombra y empezar a meter ahí debajo todos los datos. Para todos los niveles, Domingo, cuando Íñigo Errejón dijo que ya era hora de que deberíamos de preocuparnos por la salud mental en el sistema público, un imbécil, no sé de qué partido era, se le rió en la cara en el Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, pues algo tiene el agua cuando la bendicen. O sea, es necesario, pero vamos, y como, que cualquiera puede que hay ser pediatras. necesitado alguna vez de algún tipo de este tipo de ayuda. Y digo además dos nombres propios y son nombres que nos van a resultar familiares. Uno es Simone Biles, la gimnasta norteamericana, que con la crisis de ansiedad que estuvo en los propios Juegos Olímpicos, y fíjate, lo reconoce abiertamente, y lee su trayectoria y su historia, y madre mía. Y otro nuestro Ray Zapata, también, para competir, pidió ayuda de un profesional. Claro, pero hablamos de gente que tiene recursos para ir a un psicólogo. Sí, pero lo que tú quieras, pero es que primero no lo han necesitado. Eso, y lo reconocen, y no se avergüenzan de ello, al contrario, es que son espejos. ¿Cuántos deportistas de élite han decidido terminar con su vida precisamente por no poder soportar el escalón o el abismo? Mira, el Chava Jiménez es una persona, son un ciclista que yo admiraba muchísimo. O Royan, el portero de la selección. Por ejemplo. Pero yo lo que me refiero es decir, estamos que Pantani, a veces, sobre todo en los jóvenes, hay que escucharlo porque no tienen un problema de que no ganan una medalla olímpica, no, tienen un problema de relacionarse con los demás, un problema de una simple fotografía que es que le está agobiando, es decir, los padres también tienen que abrirse a los hijos y no que sean graves problemas, es decir, son pequeñitos problemas, pero que para un adolescente puede ser pues una medalla olímpica. Manejarlo, estar abiertos, ojo a visor. Es verdad que muchas veces no se detecta y es un clic y ya está. Pero Marta Ceñal precisamente nos decía que muchas veces son comportamientos que tú crees que es justo todo lo contrario, que tú dices que de repente pues una persona de tu entorno que pues no te abraza, no te besa, te saluda, lo justo y tal, y que de repente pues te da un abracito, te da un besito, y se vuelve un tanto más cariñoso. Tú crees que esa persona a lo mejor está mejorando y dices, mira, oye, qué bien, ¿no? Se está abriendo, qué tal, y a lo mejor es todo lo contrario. Lo cual hay multitud de signos y de cosas que deberíamos de tener los ojos un poco más abiertos, y desde luego el sistema ya no puede mirar hacia otra parte ante una realidad que además dicen los expertos, hoy mismo, ayer en El País, venía que esto va a ir bastante a peor cuando los adolescentes de hoy alcancen la madurez y estén en la vida dándonos hostias los mayores, ¿no? Bueno, pues eso. Y ojo también con el tema de lo de las redes sociales y demás, que es un mundo virtual muy complicado y muy peligroso. Muchas veces hay que saber manejarlo. Y a peor la mejoría ahora. Exacto. Al final son vidas paralelas que no son reales, es un mundo, y eso al final es lo peor. Es un mundo idílico que te pintan y que nos hace competir a todos por alcanzarlo constantemente. Y en fin, pues yo muchas veces estaba acaba escuchando, bastante mal. He visto el vídeo del dueño de Facebook hablando del nuevo Meta, claro, porque al final, es decir, está concebido no para tú gastar dinero, para tú crear. Es decir, entre más dinero tienes, entre más vas a poder ser mejor persona, vas a poder tener una vida paralela que no va a ser la tuya. Es decir, aunque estés en mitad de África comiéndote sin comer, pero mientras tengas el ordenador puedes tener ahí tu mundo, ¿no? Y eso al final va a crear una frustración en la gente joven. Bueno, la gente joven y no joven, pero bueno, me refiero en la sociedad, que yo creo, no lo sé, yo creo que ese tipo de cosas habría que supervisarlas
sobre todo las instituciones, y que no pase como lo de Facebook ahora, que se ha demostrado que han ido manipulando, y que no sea una vez que ya esté, cuando las instituciones digan, ay, pues creo que tenemos que entrar en el Facebook a ver qué tal, bueno, a ver lo que está pasando. La ¿no? propia presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, por cierto, hablando de redes sociales, ha reaccionado ante esta pérdida de vidas humanas del Puente de los Finaos, abundando justamente la necesidad de una mayor atención en salud mental. Bueno, pues ella que puede y que tiene compañeros de partido que pueden, pues que lo haga, ¿no? Que tratemos de mejorar en eso. Por cierto, cambiando ya de tema, la COVID sigue ahí. Es que ya estamos así, que ya no damos datos, ya no decimos cuántas personas se han contagiado, porque lo damos no por superado, pero sí, desde luego, por estabilizado y por controlado. Más que nada, pero seguimos viendo que hay personas en el hospital. Sí, es cierto que no lo preguntamos con la misma frecuencia que antes, que no salen los datos con la misma frecuencia que antes, pero efectivamente seguimos sumando contagios diarios y siguen habiendo hospitalizados. En este caso, en el Molino Rosa, nos han informado esta mañana desde el hospital, hay 3 pacientes ingresados ahora mismo por culpa de este virus, por culpa del COVID, que sigue entre nosotros, y uno de ellos además en la unidad de cuidados intensivos, que la unidad de cuidados intensivos llevaba ya varias semanas vacía, 2 en planta y 1 en la unidad de cuidados intensivos. En el caso del que está en la UBI tiene 67 años, si no recuerdo mal, y los otros 40 y pico y 80 y pico años, los que están en planta. Hemos preguntado si estas personas están o no vacunadas, no nos han querido contestar porque al ser solamente 3, pues se puede dar... Claro. Los datos que pone el Gobierno de Canarias... Una no respuesta a veces es una respuesta. Lo que pone el Gobierno de Canarias en todas las informaciones que va mandando, que prácticamente la casi totalidad más de las del personas, 80%. Exacto, que están en planta o en la UCI, suelen ser que no tienen la pauta completa. Exacto. Suelen decir. Vale. De todas formas, tenemos en Lanzarote ahora mismo la incidencia acumulada, esta que se mide los casos por cada 100.000 habitantes, a 7 días, tenemos la mayor de Canarias en estos momentos. Tenemos, aunque vamos bien, tenemos 30, algo, es decir... Sí, que es por debajo de la media estatal. Por demás, es decir, que hablábamos de la línea roja esta de los 50 casos, pero tenemos 30, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, Tenerife, que estaba peor que nosotros, tiene 23, Gran Canaria tiene 21, Fuerteventura 24, La Palma 21, El Hierro 8, la Gomera 23, es decir, estamos peor que todas las islas de Canarias. Pero por debajo de la media estatal. De la media, estamos bien, pero mal en relación al resto de las islas. Bueno, en definitiva, que siempre se insiste, y los profesionales, los sanitarios los primeros, en que a pesar de que efectivamente está como estabilizado, pues lo estamos viendo, sigue habiendo hospitalizados, sigue haciendo lo que quiere este virus, y por tanto, a pesar de que la vacuna es efectiva, y lo hemos comprobado, por supuesto, hay que seguir cumpliendo con las restricciones que todavía continúan vigentes. Y después tenemos 2 notas buenas, que es Aría, que lleva 69 días sin COVID. Ah, mira. Sí, es verdad, el norte... Y Tinajo 81. Tinajo y Aría. Desde el último día que se detectó un caso en Tinajo han pasado 81. Y en Aría 69, en Arrecife prácticamente donde está casi todo. Tiene que ver dónde está la menor población. Bueno, oye, Joserra, ¿podemos titular Apocalipsis Murguero o qué? Se está borrando, todas las murgas se están borrando del carnaval. Pero como en toda Canarias, está muy En toda Canarias, sí. Está muy complicada, sí, en Gran Canaria también. Ya Los tiquitaca y los chinchetas y todos estos. Las chancletas, sí. Los chancletas. Las chinchetas eran de aquí, de la graciosa. graciosa. De la graciosa. Sí, Oh, ¿te es acuerdas? verdad, es verdad. Las chinchetas, sí. Margarona, que fue una de las fundadoras. No, las de allí son las chancletas, sí. Ahora ¿Que allí no mismo- le dicen cholas en Gran Canaria o qué pasa? ¿O son de Tenerife? Sí, habrá de todo, claro. ¿Para qué se llaman chancletas? Sí. Bueno, Pero, en fin, nada. y El caso es que no va a haber murga, ¿no? Que nos dé la murga. Está complicado que se dé concurso el próximo año porque ahora mismo, con opciones reales de tomar parte en un certamen, yo creo que como mucho 5 formaciones. Quizás una sexta, pero vamos, yo lo dejo en 5. Con 5 hacemos un concurso. Pues vamos, de aquella manera. Una exhibición. Eso sí. Algo. Y luego, de estos 5, tengo entendido que no sé si va a ser mañana, pasado, en esta semana seguramente fijo, hay una reunión para decidir qué hacen por una postura en común. Y creo que son más los que van a decidir que no sea el concurso. Hombre, claro, es que con 5 al final... No, a ver, más que nada porque ensayar está siendo muy complicado. No disponen en muchos casos de local en condiciones para juntarse tanta gente. Y luego las condiciones para practicar, estamos a las fechas que estamos, es que el carnaval quedan 3 meses mal contados, 4 a lo mejor, pero bueno, no más. Y para hacer una presentación... Una exhibición, una cosita, algo, ¿no? Porque normalmente un poco de alegría. En los años normales comenzaban los grupos a ensayar ya en verano. Después de Dolores estaban todos ya a piñón.
O sea, en cuanto pasaba el 15 de septiembre, a piñón. Y además cuando digo a piñón es a diario, con horas y horas. Hombre, yo creo que lo que dice Jaime, es decir, aquellos que por lo menos han ido ensayando y tienen algo preparado... Pero es que han ensayado muy poco, salvo pero los una exhibición. simplones. Claro, pero es Una dependiente. canción cada una. Mire, nos ya da tiene uno dedicado a La Palma. ya 5 tiene- canciones, los los de tabletubos. Maesarpey, tenemos una medio gana. Los tabletubos, por ejemplo, Sino que que va a es un presentar grupo... Francisco José este año. Sí, Bueno, pues una exhibición. Una exhibición, sí, Los yo decía. tabletubos que son de los que siempre están como favoritos en el concurso, aún no han empezado a ensayar. Los desahuciados que tienen en su trayectoria un A ver, palmarés de En Guatiza postín, había una murga en Guatiza, directamente ¿no? se han retirado. ¿No? Pues de la lo verdad único que no tengo ni idea. de lo único que no debe haber en Guatiza. No tengo ni idea. No, Me pero es sonaba. verdad que nosotros hablamos de exhibiciones y demás, que puede estar bien, pues por mantener un guiño a las murgas en carnavales, ¿no? Pero sí que es cierto que ellos, que esas agrupaciones suelen ser la mayoría muy aficionadas y muy fieles a lo que son las murgas en carnavales, sí que es cierto que quizás o lo hacen a lo grande o prefieren no hacerlo, ¿no? Aparte de que conlleva efectivamente, como dice José Ramón, muchísimas horas de ensayo que y dinero. Perdona, hay que darle en Taichi, normalidad. Entre murga, ni comparsa una y bota, y la murga ni una batucada, bota. que digo porque son agrupaciones que necesitan ensayo, al menos las batucadas y las comparsas tienen la ventaja de que pueden de algún modo repetir parte del repertorio de los años anteriores. En las murgas no. Se queda Hombre, pero obsoleto. preparar una sí. cancioncita, yo creo que, a ver, es para darle un poco de Sobre el normalidad escenario hay que estar también. media hora el No, concurso. no les metas, Hombre, pero no les no metas presión. que media no- hora tela. No, Que se hacen hombre, una letra No, y aparte con- que, exacto, no es que las media hora. letras A ver, lo de la son muy media hora, reivindicativas. lo de la media hora también sabemos que Sí, al entre final presentación, aguantaba para, entra, no entra, que sí. pero una pequeña presentación y una canción con 4 detalles, Pero- por lo menos que dar Pero normalidad salvo a la las fiesta. vacilonas que están ensayando y Pues ya está, pues por de lo menos la para calidad la- costa. Pues oye, ya que han ensayado. Los simplones y los titirroys, ahí están. Los tabletúos Los que ganan siempre son tienen los ganas, tabletúos estos, ¿no? y la vacilona. Casi Y siempre. los tabletúos no van a actuar. No, aún no han empezado a ensayar. Claro, pues La intención así es está el que sí. resto. El resto está, a ver si Claro. estos se presentan, si no, porque... Entonces, va a estar complicado. Ya. Bueno, Paola se ha traído un par de fotos aquí a la tertulia para compartir con todos nosotros a la hora de comer. Sí, ya me había olvidado de lo de la foto. Pero creo que las podemos ver. Creo que las Explica, podemos explica. ver, pero vamos, que no creo que sorprenda a mucha gente. Es un sitio que le llamaron Palacio, esto. Sí. Palacio Municipal de los... Estas Lo imágenes que hablábamos de decir- el jueves pasado. Exacto, esas imágenes de decir, de hecho, que me las enviaban el viernes, yo por si acaso pase alguien por ahí, que lo dudo, y ya lo hayan limpiado. Bueno, esta es otra. Esta es relacionada con el eterno tema también, que es otro, de los incendios de los contenedores, que ha habido otros 2 incendios en el día creo que fue ayer, nos enviaban el suceso hoy, en Pero eso Arrecife. es- Pero esto no es dentro de ese, podemos decir, no es que el pabellón. No, eso es en las escaleras. Es lo que te iba a decir, podemos decir, no es que el Lo ve pabellón todo el no mundo. funciona y se han metido dentro a sacar fotografías. No, lo ve todo el mundo, Esto eso es en la las calle. escaleras. Bueno, todo el mundo no lo ve porque si lo vieran los que limpian ya estaría limpio. Bueno, Bueno, o los que mandan a Bueno, limpiar. los que mandan a Eso limpiar. te iba a decir. Exacto. Los que mandan a No limpiar. los que limpian, Y, porque los que y mañana limpian- igual no se limpia porque mañana además con San Martín de Porres es fiesta del personal de limpieza. Lo comentábamos antes con Domingo. Hay determinadas profesiones que cuando es el día del patrón, ese día no trabajan. Los maestros. Pasado mañana Los es que San Carlos Borromeo, la banca, y sin embargo la banca abre. Bueno, la banca siempre gana. No, pero tenemos el caso de los periodistas, que sí se trabaja, los médicos, las enfermeras, es decir, en muchos colectivos que hay algunos que evidentemente, que yo creo que son servicios esenciales, la limpieza, no en este caso. No. En el Ahí no caso- se va a notar mucho, Ahí, sí, no sí. sé, ahí yo creo que tienen fiesta 365, bueno, no es culpa de ellos, que no se limpien. Bueno, pero volviendo al tema, que evidentemente el tema de los residuos, pues ya lo estamos viendo, me lo enviaba además un vecino de la zona para reclamar e insistir en que, por favor, pasasen por ahí también como de otros lugares, además ahora que se está haciendo esta campaña de recogida de residuos, pues por esa zona. Y con el tema de los contenedores, que no es ninguna bobería también, porque es rara la semana que no se quemen X contenedores en Lanzarote, con lo que ello conlleva también económicamente Pero hablando. con el tema de la basura, ahí no es de un día ni de dos. Ahí eso es varios un días. trabajo Hombre, claro. de largo recorrido. Claro, Eso que claro. dice, no, es que lo limpiamos Y el lo, fin de semana. se pone y lo así. segundo, No. los guarros que han tirado y las guarras que han tirado todo eso ahí, también, También, ya evidente. les vale también. Es una Que responsabilidad alguien los habrá visto compartida. también, digo yo. Ahí hay envoltorios de cosas que ya no se fabrican de hace años. Y eso pues es otra... Es como lo de los microplásticos que aparecen en las graciosas botes de yogur de Noruega, pues esto es igual. Exactamente, y si está entero todavía está bueno. Que, pues eso, que lo dejen
como la acera frente al Ayuntamiento de Arrecife, por ejemplo, porque es igual de Arrecife el cachito de acera que hay frente al Ayuntamiento que el barrio más alejado. La misma ciudad es, con lo cual deberían dejarlo exactamente igual. Ahora va uno y bota un contenedor frente a la puerta del Ayuntamiento, y así no lo querías igual, pues ya está igual. Así que nada, por cierto, hablando de Argana, el otro día vamos a cogerlo con pinzas, porque nos lo dijo un vecino y no una fuente oficial, la policía ni nada por el estilo. Parece que han detenido a la persona que iba atracando a punta de machete los varios lugares de Argana. Por lo menos el último que dijimos. Lo decimos con todas las reservas, porque insisto, es una fuente vecinal muy fiable, todo hay que decirlo, pero no es una fuente oficial. Hala, pues dicho esto, nos vamos ya, ¿no? Hasta mañana, sí, hasta mañana, Jaime. Hasta mañana. Mañana hablaremos con una persona que ha sido fundamental para que en el planeta se sepa que hay una nueva especie de bicho, un cetáceo, un cifio en este caso. Se pensaban que ya estaba por ahí, pero se pensaban que se había extraviado y había aparecido por Nueva Zelanda. Es otro distinto, un cifio que han descubierto la ciencia mundial, ¿no? Los científicos mundiales, pero la SECAC, la Sociedad de Cetáceos de Canarias, ha sido fundamental. Y mañana viene Vidal Martín, que es un fiera, mayor fiera que hay de esto. Yo compartí con él experiencias de cuando éramos estudiantes, y ya siendo estudiante escribía sobre en el periódico del instituto. Él veía Flipper, o sea, sí. Seguro que se flipó viendo Flipper. Y ya era un experto de consideración nacional, ya siendo eso, con 13, 14 años. Pues seguro. Bueno, hasta mañana, hasta el jueves. Hasta mañana, amigos, hasta mañana, Paola. Hasta mañana también a todos ustedes. Muy buenas tardes.